Seguir una dieta antiinflamatoria te puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, el asma o la artritis. Estos son los alimentos clave para tener una buena salud. Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me sigas en Instagram. Seguir una dieta antiinflamatoria es una forma de alimentarse recomendable para prevenir enfermedades, como pueden ser artritis, porque la dieta antiinflamatoria te puede ayudar a reducir la inflamación y aliviar esas molestias. Enfermedades cardíacas, la inflamación crónica te puede contribuir a generar enfermedades cardíacas. Problemas digestivos, como por ejemplo colon irritable o la colitis ulcerosa. Sobrepeso u obesidad. Los alimentos antiinflamatorios te pueden ayudar a reducir el peso y a mejorar la salud. La depresión y la ansiedad. La inflamación se ha relacionado también con problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad. O síndrome premenstrual. Es una necesidad. Hace 200 años la dieta antiinflamatoria no era necesario porque no había muchos alimentos inflamatorios, pero actualmente sí. Deberíamos seguir una dieta antiinflamatoria, paleo, keto, vegana. En esta dieta lo importante es saber qué eliminar y qué incluir. Esto es lo que debes eliminar. Los azúcares. Los vamos a encontrar en procesados, en carnes rojas, carnes que están hechas ya procesadas, embutidos. La mayoría de los alimentos contienen ingredientes ultraprocesados que son los grandes principales de esta inflamación. Aceites ricos en omega 6 como el de girasol, colza, alimentos refinados, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta refinada, el alcohol, el tabaco. Su consumo aumenta la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas. Son un gran problema. La cafeína, tomarla en exceso, hace que se produzca inflamación. Los ácidos gástricos pueden irritar el revestimiento del estómago y el intestino, lo que va a provocar dolor e hinchazón. El sueño. No es un alimento, pero sí es un factor importante. No dormir correctamente puede provocar esa inflamación. O determinados fármacos. Todos estos factores pueden ocasionarte un aumento de cepa bacteriana, lo que hace que haya mayor inflamación. Una flora saludable puede ayudarte a solucionar este problema. ¿Y qué debemos de comer? Los alimentos que suelen ingerirse para deshinchar tienen un alto contenido en fibra para regular el tránsito intestinal y así evitar las molestias. Por todo ello, el primer alimento serían, por ejemplo, las semillas de lino, que te van a ayudar a desinflamar el abdomen y a que el cuerpo funcione mejor. Para tomarlos, antes habrá que tenerlos en agua unas horas y luego puede tomarse con un yogur, un batido. Las frutas y las verduras, como la piña, la manzana, las cerezas, la naranja, los frutos rojos, las espinacas, el brócoli o el pescado azul, como el salmón, el atún, todos aquellos ricos en omega 3, el pescado blanco puede ayudarte a reducir el vientre hinchado ya que es fácil de digerir, además contiene ácidos grasos que son buenos para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. Los frutos secos como son los pistachos, las nueces, las almendras, las especias como el jengibre, la cúrcuma, los probióticos como por ejemplo los que contienen el kéfir, el yogur para equilibrar la flora intestinal y reducir la inflamación. El té verde tiene propiedades diuréticas que lo hacen muy bueno, una bebida ideal para deshinchar la barriga. Además es antioxidante, este puede que os sorprenda mucho. Es un alimento que ayuda a metabolizar las grasas, a mejorar la digestión y a prevenir esa hinchazón. Estoy hablando del chocolate negro, sí, el chocolate. Tiene teobromina, que es un estimulante que tiene efectos relajantes sobre los vasos sanguíneos, el cual mejora el movimiento de los intestinos. Eso sí, se debe de tomar sin abusar de él, en pequeñas cantidades. ¿Y qué hay, por ejemplo, de la leche? Siempre se ha dicho que la leche hincha la barriga. A muchas personas les sienta mal la leche porque la digestión del azúcar que debe hacer su cuerpo no es como debería. Por ello se opta por eliminar, por ejemplo, la lactosa o el azúcar de la leche y se prefieren productos sin... Vamos, todo lo que incluye la dieta mediterránea, llevar este tipo de alimentación va a disminuir el riesgo de sufrir obesidad en un 43%. El consumo de estos ingredientes desplaza el de otros más calóricos y por lo tanto te va a ayudar a tener un peso más saludable. ¿Cuál sería, por ejemplo, una cena ideal?
En la cena deben de incluirse verduras a la plancha, purés, acompañado de una proteína animal o vegetal, por ejemplo pescado blanco, pescado azul. Tampoco debes acostarte a dormir nada más termines de cenar. Se recomienda que cenes pronto para hacer la digestión bien y de manera lenta. Cuando digo pronto me refiero a las 8:30 y a las 9 si nos vamos a ir a dormir a las 11 de la noche. Tan importante es comer estos alimentos como prevenir aquellos que no son sanos, que ya os he comentado. Bien, ¿cómo podemos saber si tenemos inflamación? Hay una serie de factores que nos ayudan a identificar si tenemos una inflamación. Primero, mide tu cintura y tu cadera. El índice cintura-cadera es una fórmula que sirve para saber qué proporción de grasa se acumula en estas zonas. Para calcularlo, mide tu cintura a la altura de la última costilla flotante y la cadera por la parte más amplia. Divide el valor en centímetros de la cintura por el de la cadera. Los resultados ideales son 0,7 en mujeres y 0,9 en otro. Otro síntoma puede ser sentirse muy cansado o cambios de peso, cambios en el estado de ánimo. La falta del ejercicio diario también favorece esa hinchazón o una mala rutina de sueño. La privación del sueño provoca una alteración de las hormonas que están involucradas en el apetito, leptina y grelina, mediada por el cortisol. Os dejo por aquí mis redes sociales para que me escribáis, me preguntéis todas las dudas que tengáis y me sigáis. Manita hacia arriba. Chao.